Buenos días, yo soy Dayana García Serna. José. Ajá. Buenos días, mi nombre es José David Ramírez. Buenos días, yo soy Sara Sofía Carmona y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de gran importancia en el ámbito de la medicina, especialmente en el área quirúrgica. Este es el carcinoma hepatocelular. Bueno, nuestra presentación está dividida de una manera en que sea entendible para todos. Este es un vistazo a nuestra tabla de contenidos. Bueno, entonces iniciemos con algo de cultura general. Durante nuestra charla tendremos dos preguntas de cultura general que, como sabemos, durante los exámenes de residencia, este es un tema que se evalúa. Entonces, ¿alguien reconoce el nombre de esta imagen o saben qué hizo? Muy bien. Fue René Lenac, inventor del estetoscopio. Ahora, entrando en materia, tenemos que el carcinoma hepatocelular, o también llamado hepatocarcinoma, es un tipo de cáncer que va a afectar las células del hígado. Entonces, estas células van a tener un crecimiento que es descontrolado y anormal. Este cáncer es el tumor hepático primario maligno más frecuente en el mundo y generalmente tiene factores de riesgo como lo son la cirrosis e infecciones que son crónicas, digamos, por hepatitis B o C. Este va a ser un cáncer que va a afectar notablemente la función del hígado, porque recordemos que el hígado es un órgano vital que básicamente su función es desintoxicar las sustancias del cuerpo. Su gravedad va a depender básicamente del estadio del cáncer, de la extensión de la lesión y, claro, de la respuesta al tratamiento por parte del paciente. Bueno, ahora hablemos de la anatomía normal del hígado. Este es un órgano sólido de color marrón, tiene una superficie externa lisa y pesa aproximadamente de 1.400 gramos en mujeres y 1.800 en hombres, siendo así un aproximado del 2% del peso de una persona adulta. El hígado va a tener aporte de sangre por medio de dos formas. Primero, el 80% desde la vena porta, que recordemos que esta tiene su origen en el vaso y en el intestino. Y segundo, el 20% de sangre oxigenada por parte de la arteria hepática en la mayoría de los casos, porque en algunas personas pueden haber variaciones anatómicas. Entonces, la arteria hepática común va a salir desde el tronco celíaco junto con la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. Externamente, el hígado va a estar dividido en dos partes, gracias al ligamento falciforme, ¿cierto? Este me va a dividir el hígado en un lóbulo derecho más grande y un lóbulo izquierdo más pequeño respectivamente. También ese ligamento falciforme, en su parte inferior, va a tener el ligamento redondo, va a estar unido a este. Que recordemos, este es un remanente de la vena umbilical y cuando los pacientes tienen cirrosis, esa vena umbilical se va a ver, se va a saturar de sangre por la hipertensión portal. Y también el ligamento falciforme va a conectar el hígado con la pared abdominal anterior. Ahora, el hígado se puede dividir en varios segmentos. Esto según la clasificación de Counant. Va a ser dividido en 8 segmentos numerados en sentido de las manecillas del reloj. Estos 8 segmentos, cada uno son independientes y funcionales, gracias al pedículo portal. Este pedículo portal va a ser formado por una rama arterial hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Entonces, esta clasificación va a ser de importancia quirúrgica. Ya vamos a ver por qué. Pero el hígado se puede nombrar según otras relaciones anatómicas. Entonces, tenemos que el segmento 1 y 2 también puede ser llamado segmento lateral izquierdo del hígado. El segmento medial, que sería el 4, y el segmento 2, 3 y 4 en conjunto
me van a formar el lóbulo izquierdo funcional del hígado. A su vez, en el lado derecho tenemos el segmento 8 y 5, que también se puede llamar segmento anterior. Los segmentos 8 y 7 también pueden llamarse segmento posterior del hígado. Y en conjunto 6, 7 y 8 van a ser llamados el lóbulo derecho funcional del hígado. Bueno, ahora, esta clasificación de Cohn-Out es muy importante, como les dije, tanto para el área quirúrgica como para radiología, porque aquí esta es la que me va a proporcionar la localización exacta de la lesión. Y a partir de esta, yo puedo entrar a tomar decisiones clínico-quirúrgicas. Entonces, tenemos dos tipos de extirpaciones hepáticas, las que son no anatómicas, que estas básicamente son una extirpación en cuña. De esta manera, no va a respetar esa segmentación anatómica. Y la segunda forma es la anatómica, que propiamente es por la clasificación de Cohn-Out. Entonces, esa nomenclatura me va a permitir hacer esas segmentectomías. Por ejemplo, cuando tenemos una bisegmentectomía, podemos extirpar el segmento 2 y 3 y esta también puede llamarse segmentectomía lateral izquierda. También podemos tener una resección lobular y puede llamarse hepatectomía, ya sea izquierda o derecha. Otra estructura que es importante para comprender lo que más adelante se les va a mostrar respecto al manejo quirúrgico es el hiato o agujero de Winslow. Este básicamente está ubicado entre la vena porta y la vena cava inferior y es un espacio virtual que va a estar entre la cavidad peritoneal mayor y la transcavidad de los epiplones. Este es fácilmente franqueable, es decir, que se puede acceder a él de manera sencilla, se puede abrir fácil. Ahora hablemos de la epidemiología. Mundialmente, el hepatocarcinoma para el 2018 fue el sexto cáncer más diagnosticado. Es más incidente en hombres y estos presentan una mayor mortalidad. Y en cuanto a las etiologías del hepatocarcinoma, la cirrosis es la que presenta mayor prevalencia. En el 90% de los casos del hepatocarcinoma, sabemos cuál fue la causa de ese cáncer en el 90% de los casos, siendo así que el 54% de los casos es por hepatitis B, el 31% por hepatitis C y el 15% se atribuye a otras causas como ingesta de alcohol y exposición a aflatoxina. Esta es una toxina secretada por hongos agrícolas como por ejemplo el maíz, el cacahuate o el maní. Y para Colombia tenemos que entre el 2007 y el 2013 tuvo una prevalencia de 2,8 a 3,2 por 100.000 habitantes. Y dentro de todas las muertes por cáncer, fue responsable al menos de 10.000 de ellas. Bueno, los factores de riesgo, pues ya Sofi nos ha explicado algunos, pero entonces tenemos unos que tienen directa relación con la aparición del hepatocarcinoma y otros que sí ha visto su relación, pero no es directamente causal. Entonces, dentro de los que sí son directamente causales serían el virus de las hepatitis, como anteriormente dijo Sofi, principalmente la hepatitis B, que se lleva el 75 al 80% de los casos de hepatocarcinoma, y hepatitis C con el 25 al 30%. Entonces, obviamente hace mucho tiempo se vio la aparición de este cáncer a través del virus de la hepatitis B, por lo que se creó la vacuna. Entonces es muy importante que invitemos a la inmunización. Dentro de otras causas está, por ejemplo, pues unas causas directas sería, por ejemplo, la cirrosis, pero ahorita José nos va a explicar un poquito más porque no es que sea una lesión premaligna, sino que tiene una aparición relacionada. Ahora, también hay otras causas, por ejemplo, las enfermedades metabólicas genéticas, es decir, algún déficit de una enzima,
o algunas enfermedades metabólicas no genéticas como la diabetes, la dislipidemia o la hipercolesterolemia familiar. El consumo de alcohol que nos puede llevar a un hígado graso alcohólico, y ya pues como algunas menos directas, que sería por ejemplo el uso de anticonceptivos orales durante mucho tiempo o algunas exposiciones ambientales. Y otra pues como de las causas genéticas más frecuentes es la histocitosis. Pásala, por favor. Bueno, entonces ahora hablamos un poquito de la clínica. Entonces, de la clínica, pues tenemos que los síntomas van a ser prácticamente en la etapa más tardía, porque no es pues un cáncer que tenga una presentación muy sintomatológica. Y dentro de esas, pues vamos a ver síntomas muy inespecíficos, que sería, por ejemplo, dolor en el hipocondrio derecho, que sabemos que es donde está ubicado anatómicamente el hígado, síntomas constitucionales como pérdida de peso, puede ser fiebre, astenia, dinamia, síntomas que en general encontramos en la mayoría de los cánceres, ictericia, que sabemos que es la coloración amarilla en mucosas y en la piel a causa de la bilirrubina, y ya otros, de pronto, en una etapa más tardía del cáncer, que sería, por ejemplo, dolores articulares, todos disnea y paraplegias, eso principalmente por metaplasia, ya que este tipo de cáncer hace mucha metástasis a pulmón o a articulaciones. Ahora, entonces, al examen físico, pues tempranamente vamos a encontrar principalmente hallazgos que nos dan que son sugestivos de cirrosis, pero ahorita vamos a ver por qué en el diagnóstico esto es importante. Dentro de los principales vamos a ver ictericia, la citis, que es el acúmulo de líquido en el espacio abdominal, un soplo arterial cerca del hígado, que se va a escuchar principalmente a causa del mismo crecimiento del tumor. A la palpación hepática, pues normalmente tenemos que tener en cuenta que el hígado no es palpable, o por lo menos lo que podemos palpar realmente es muy pequeño, entonces si ya lo palpamos, ya hablamos de una hepatomegalia. Y normalmente en ese tipo de pacientes encontramos una textura como pétrea, es decir, vamos a sentir como unos nódulos como bien adheridos y bastante duros. También podemos encontrar esplenomegalia, que se va a ver principalmente por la hipertensión portal, que es lo que dijo ahorita Sofi, y esto mismo pues nos va a generar el signo en cabeza de medusa. Y fiebre, que se ha visto pues más asociada principalmente a el carcinoma, que se debe a una infección por hepatitis. Bueno, dentro de los síntomas paraneoplásicos, pues tenemos que tener en cuenta que estos síntomas son principalmente, pues ya que tenemos que tener en cuenta que el hígado es el principal órgano metabólico del cuerpo. Entonces estos síntomas se van a deber principalmente a esa síntesis y secreción de sustancias bioquímicamente activas que libera el hígado. Entonces, por ejemplo, puede generarse hipoglicemias o hiperglicemias, puede generarse hipercalcemias, que esta se ha dado principalmente asociada más como a la metástasis ya en alguna articulación o en la médula espinal, y las policitemias, que es el aumento de glóbulos rojos en sangre por el aumento de la liberación de eritropoyetina, pero este solo se ve en el 10% de los casos. Listo, entonces pasamos a nuestra segunda pregunta de cultura general. No sé si alguien la puede responder. ¿Quién fue la primera esposa de Enrique VIII? Falta un par. No, esa fue la segunda. La respuesta es Catalina de Aragón. Ella era la hija menor de los reyes de España y se vio obligado a divorciarse de ella porque no le dio un heredero varón. Y bueno, básicamente esa es la respuesta. Bueno, y a raíz de eso, como se tuvo que divorciar, creó la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Listo, pasamos a lo que es la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, y como lo había mencionado, pues Karen, es muy importante romper con un paradigma que pues hemos cargado en la medicina, y es respecto a la cirrosis, porque se ha abordado la cirrosis y el carcinoma hepatocelular
como si fueran procesos codependientes, pero en realidad en los últimos estudios se ha demostrado que la cirrosis no es una condición necesaria para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Lo que sí se ha encontrado en particular es que, digamos, tienen factores de riesgo en común que hace que se desarrollen en paralelo y que sea común el hallazgo histológico de los dos en simultáneo y que los dos evolucionen pues a lo largo de los años pues en común, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos que es muy importante considerar los factores de riesgo que ya hemos mencionado, principalmente la hepatitis C, la hepatitis B, también alteraciones metabólicas, como lo es el mismo síndrome metabólico, como lo es la diabetes, la enfermedad de Wilson por los depósitos de cobre en el hígado, pero es muy importante que tengamos en cuenta el papel de la aflatoxina, ya que epidemiológicamente es importante en Colombia, ya que como lo mencionaba Sophie, en particular, esa toxina se genera después de la exposición al Aspergillus, que este crece en granos. Entonces, digamos que pues Colombia es un país principalmente rural. Debemos tener en cuenta pues como esta impresión diagnóstica en nuestros pacientes pues como que sean agricultores. Entonces, es, digamos, como un poco complejo tratar de delimitar el carcinoma hepatocelular bajo un mismo mecanismo fisiopatológico, porque son muchas las alteraciones que intervienen para que se pueda desarrollar esta condición, pero podemos destacar como algunas en particular, como lo es la activación de la betacatenina y la inactivación del P53, pero digamos que lo que es la activación de la betacatenina está presente en un 40% de los casos, la inactivación de P53 en un 60% de los casos y solo la podemos asociar con lo que es el alcoholismo pesado, la hepatitis C y la hepatitis B. Y como sabemos, digamos que la inactivación de P53 sigue siendo muy inespecífica porque está presente en muchos tipos de cánceres, porque como sabemos, es el guardián del genoma, entonces se presentan estas alteraciones en donde hay alteraciones en el proceso de la apoptosis. Pero digamos que profundizando más en el tema, se ha encontrado que también hay una alteración de lo que es la vía de la interleucina 6, YAT-quinasa, que se da secundario pues esta alteración a esos procesos inflamatorios crónicos que van generando como este conjunto de cambios histopatológicos que son reportados por los patólogos como cambios de células pequeñas y de células grandes, que va progresando hasta que se va desarrollando el respectivo tumor. Y como ya lo habíamos mencionado, en determinado punto, este cáncer puede llegar a ser metástasis y uno de sus principales focos de metástasis resulta ser el pulmón. Entonces, es problemático porque estos pacientes son de diagnóstico muy tardío, tienen una expectativa de vida después del diagnóstico a 5 años muy baja. En realidad, la gran mayoría no suele sobrevivir más de 2 años y en realidad estos pacientes terminan falleciendo por caquexia, por la falla hepática, por hemorragias digestivas o por la rotura del mismo tumor que genera asimismo una hemorragia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de una parte muy importante que es el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, como les dije anteriormente, es muy importante tener en cuenta los pacientes que ya tienen cirrosis. ¿Por qué? Porque ellos deben entrar a una lista de seguimiento donde cada 6 meses se les va a hacer una ecografía abdominal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues normalmente el abordaje pues el abordaje de cada uno de los pacientes va a ser diferente y va a variar según el tamaño del nódulo que se encuentren. Pasar por favor. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de los nódulos, que los divide principalmente en menores a 1 centímetro, en 1 centímetro, en mayores a 1 centímetro a 2 centímetros y los que son mayores a 2 centímetros. Entonces, los que son menores a 1 centímetro, cuando lo encontramos, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir el periodo de ecografías y las vamos a hacer cada 3 meses. Si en las siguientes 2 ecografías, es decir, a los 6 meses, no se ve que crezca el nódulo, vamos a poder volver a espaciarlo a los 6 meses y seguir así durante los próximos 2 años. Ahora, si encontramos que es de mayor a 1 centímetro o 2 centímetros, lo que vamos a hacer es que vamos a usar otros estudios radiológicos. ¿Por qué? Porque la ecografía solo nos sirve, digámoslo así, como tamizaje, no como diagnóstica.
Y ahorita pues les voy a explicar el por qué. Entonces usamos otras imágenes como por ejemplo la TAC con contraste o la resonancia magnética dinámica. Ah, entonces. Bueno, entonces vamos a hacer dos estudios, otros dos estudios imagenológicos, como son la TAC simple pero con contraste y la resonancia magnética dinámica. Em, para diagnosticar con un carcinoma hepatocelular, cuando el nódulo es mayor a 1 centímetro o de 2 centímetros, deben de dar ambos estudios radiológicos, pues digamos que positivos, es decir, deben de tener imágenes que nos hagan, que sea muy sugestivo de un carcinoma hepatocelular. Ahora, si tenemos un nódulo que es mayor a 2 centímetros, solo se necesita una imagen, o sea, con que una de las dos de positivo ya podemos diagnosticar un carcinoma hepatocelular. Si en esa, pues en la imagen no es como muy veedora de que tenemos un nódulo por un carcinoma, entonces hacemos una biopsia, pero pues la biopsia está en este momento pues como en gran discusión, ya que realmente las imágenes son muy sensibles y muy específicas y no es necesario someter al paciente pues en este procedimiento que es más invasivo. Pero entonces, en este caso es necesario porque puede que sea un carcinoma y entonces ya al tener un tamaño tan grande es necesario extirparlo. Ahora, si la biopsia no habla de un carcinoma, entonces hacemos ultrasonido cada 3 meses hasta que el nódulo o crezca o disminuya o tenga cambios que sean a la imagen pues más expresivos de que es un nódulo por un carcinoma. Entonces, ¿por qué el ultrasonido, sabiendo que al igual es bastante específico, no lo usamos como imagen diagnóstica? Porque esto también, pues normalmente la ecografía abdominal tiene que ver mucho con la experticia de la misma persona que lo está haciendo. Entonces, por eso es que se usan otras imágenes radiológicas aparte. Y digamos que en la ecografía pueden haber varias variables, ya que pueden haber hemorragias o pueden haber fibrosis o infiltrado graso que altere pues como el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a ver en la tomografía? En la tomografía digamos que lo dividen como en dos partes, digamos la fase arterial y la fase venosa. En la fase arterial se va a ver una hipervascularización y en la fase venosa se va a ver como una dilatación de la vena porta. Esto principalmente pues ya en etapas más tardías. Y en la resonancia magnética, eso va a depender del tamaño del nódulo. Entonces, en nódulos menores a 2 centímetros vamos a encontrar nódulos hipodensos y en mayores a 2 centímetros, normalmente hiperdensos, que se deben a infiltrado o por fibrosis o ya por acúmulo graso. Entonces, ahorita vamos a hablar de de una guía como diagnóstica, un esquema, entonces es muy importante tener en cuenta el Chart-Book. El Chart-Book tiene diferentes parámetros, dentro de los cuales está la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, encefalopatía hepática y la ascitis. Y esto, pues, de acuerdo al grado, pues nos va a dar diferentes puntos, que nos va a clasificar al paciente en A, en B o en C, siendo el A como pues, el mejor pronóstico, ya que a 2 años el 95 de los, el 85% de los pacientes logran sobrevivir, mientras que en el estadio ya C, a 2 años, solo el 35% de los pacientes logran sobrevivir. Entonces, el algoritmo diagnóstico que lo propone la Universidad de Cáncer Hepático de Barcelona. Y entonces, hablamos de un hepatocarcinoma que puede estar en estadio 0, de estadio A al C o en estadio D. El estadio 0, pues es
sería pues como el ideal en el que logramos diagnosticar a todos los pacientes, porque ya es donde tenemos tratamientos curativos, como por ejemplo la resección, cuando es menor a 2 centímetros y único, y o ya pues otro tipo de tratamientos cuando son múltiples nódulos. Y ya, por ejemplo, en el estadio D, ya hablamos principalmente de un estado terminal y ya el tratamiento es principalmente sindromático. Ahora, para el diagnóstico podemos usar también exámenes sanguíneos, pero no son tan específicos, pero pues los nombraban como que están ahí, que los podemos usar en caso de no estar seguros. Entonces, está por ejemplo la alfa-fetoproteína, que es bastante específica, pero no es bastante sensible porque puede elevarse en presencia de diferentes cánceres o también simplemente con el embarazo o en alguna infección en curso de algún tipo de hepatitis. Pero se ha visto que por encima de 200 nanogramos mililitro tiene un alto valor predictivo positivo. Y la otra es la desgamma carboxiprotrombina o la protrombina inducida por vitamina K, que esa como todavía está como en estudio, entonces no hay un valor específico, pero se está usando. Y digamos que en este punto sería bastante útil la biopsia, que es como en la parte en la que todavía la defienden, porque si tenemos una duda específica entre un tipo de cáncer hepático y otro, pues al final la histopatología va a ser la que nos va a confirmar el diagnóstico, y además a la biopsia se le pueden hacer diferentes tipos de exámenes. Y ya entre los exámenes imagenológicos es muy importante que tengan en cuenta que el ultrasonido, como les dije anteriormente, va a servir principalmente como prueba de tamizaje, porque su sensibilidad es media, pero su especificidad es bastante alta. Y principalmente en el ultrasonido, el hígado cirrótico se ve como fibrótico, como bastante blanquecino. Listo, entonces para hablar del enfoque quirúrgico es pues como importante hablar de que hay unas medidas previas a las que debemos recurrir antes de llegar pues como a hacer una intervención quirúrgica en el paciente. Entre esas está lo que es la quimioembolización, que consiste en interceptar la arteria. Sí. Listo, entonces lo que es la quimioembolización consiste en interceptar esa arteria que está nutriendo el tumor para hacerle una quimioterapia dirigida, proceder a embolizarla para que disminuya ese flujo sanguíneo, disminuya pues como los nutrientes pues y la oxigenación al tumor y este empiece a ceder de tamaño y ahí sí proceder pues como a una intervención quirúrgica. Pues decidimos describir lo que es la hepatectomía laparoscópica porque encontramos que es uno de los procedimientos que garantiza como mayor supervivencia al paciente que presenta carcinoma hepatocelular, y presentamos como cada uno de los paso a paso que se deben seguir pues como en este procedimiento. Pues lo primero es ubicar al paciente en la posición del Lloyd Davis, que es como la vemos acá, que es un paciente en decúbito supino con extensión de miembros inferiores sin abducción. Y lo ideal es que el cirujano se ubique en medio de las piernas del paciente, pero esto en última, digamos que ya es a criterio del cirujano, pues en realidad es como le quede a él más cómodo. Vamos a hacer un neumoperitoneo con CO2, infiltrando el gas a una presión de 18 milímetros de mercurio con una óptica de 30 grados. Y vamos a hacer la exploración con una ecografía intraoperatoria laparoscópica. Entonces, vamos a hacer instalación de 4 a 5 trócares, pero esto pues va a depender de las secciones que se vayan a retirar del hígado. Entonces, en este caso tenemos, en el caso de que fuera una hepatectomía laparoscópica izquierda, se ubicaría lo que es supraumbilical siguiendo la línea media, subcostal izquierda con la línea medioclavicular, en el hipocondrio derecho en la línea medioclavicular e hipocondrio izquierdo con la línea axilar anterior. Igual, o sea, ahorita cuando terminemos pues con estas diapositivas tenemos un video en el que podemos proyectar como puntos específicos de este procedimiento para que veamos pues cómo se realiza en específico.
Uno de los puntos más importantes acá es realizar la maniobra de Pringle, que es una maniobra que nos garantiza pues, o nos evita como estas hemorragias masivas que podemos tener en este procedimiento, ya que sabemos que es un órgano pues, bastante vascularizado y consiste en hacer un pinzamiento del pedículo hepático a través del agujero de Winslow, que era el que había descrito Sophie anteriormente. Entonces, vamos a hacer con un hook laparoscópico la demarcación de los segmentos que vamos a retirar, porque como había explicado Sophie, este es un procedimiento que respeta la anatomía de los segmentos hepáticos, y con este mismo hook laparoscópico pues vamos a garantizar la hemostasia haciendo pues como el sellado respectivamente pues como de los vasitos sanguíneos. Por último, hacemos como la extracción de la pieza con un endovac, pues que como su nombre lo indica, literalmente es una bolsita con la que retiramos como la sección, eh, pues como del hígado que se retiró. Y pues bueno, podemos poner el video.